es tu programa. Sí, Hola, el profe, ¿cómo proyecto está? V3, hola, V3.1. Entonces, yo normalmente cuando ejecuto un programa, ¿cómo lo ejecuto? Si os fijáis, yo ejecutaría y después aquí seguiría poniendo el nombre del ejemplo y es tu archivo. Y, por ejemplo, si tienes, no sé, 7 estaciones, un ciclo y lo ejecutaría así. ¿Vale? Entonces, si hago cualquier cambio, lo único que tengo que hacer para ejecutar y ver qué sucede es darle a enter. ¿Vale? En tu caso, ¿qué tengo que hacer? Y eso lo digo por otra gente que le pasa lo mismo, que tiene esta tónica de guardar datos dentro del programa o pedir datos por pantalla. Pues ahora yo lo que tengo que poner aquí es 7, 10, tengo que poner, ¿vale? Y eso no es un problema, bueno, esto es porque no estoy activo de ejemplo, ¿eh? Pero esto no es un problema si lo corres una vez. Pero si estás haciendo debugging, estás mirando lo que pasa y quieres hacer cambios y quieres ver los comentarios de lo que genera los resultados que vosotros me enviáis, claro, es un paso extra. Cada vez tengo que introducirlo todo. De la otra manera, lo único que tengo que hacer es así. Le doy una tecla y Perfecto. por eso os lo pido que lo hagáis todo en texto. Y lo mismo por lo que nos pide Jupyter. Porque yo para comprobar una cosa por Jupyter, desafortunadamente estoy acostumbrado a utilizar un editor de texto de este estilo, que fijaros que incluso me avisa de ciertas cosas que están bien y mal y demás. Si lo hago por Jupyter, lo tengo que hacer así. Tengo que entrar en mi Jupyter, que está por aquí, y una vez estoy aquí, tengo que subir el archivo, ¿vale? Fijaros que yo lo tengo, yo lo uso, pero lo uso pocas veces. ¿Por qué? Porque para mí esto es una plataforma en que tú vas modificando tu código y vas comprobando que funciona, que deja de funcionar, pero la versión final, ¿qué es lo que os he pedido? Alguno de vosotros le he pedido que lo haga para que lo vea. Yo lo único que hago es, cuando he acabado de todo, save and export. ¿Vale? Y aquí lo puedo poner como script ejecutable. Y ahora, si yo guardara esto, que obviamente aquí no me lo va a guardar, ni pasa nada, pero si ahora yo le doy al save and export, ¿ves? Me lo guarda como name.py. Vosotros podéis trabajar en esto, lo único que lo va a ejecutar en el orden en que estén las celdas. Yo puedo abrirlo con mi editor normal. Vamos, y lo tengo aquí. Eso pues, me simplifica la vida a mí y os simplifica la vida a vosotros también para comprobar que yo lo voy a poder ejecutar, porque al final y al cabo tenéis que pensar que lo tiene que ejecutar alguien. Pues aquí lo único que quedará es el código en el mismo orden que vosotros hayáis puesto, lo que sea correcto. Otra opción es copia-pega, 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 pero normalmente Jupyter tiene una opción para esto y lo hace él directamente. ¿Vale? Estas son cosas típicas que tenéis que pensar que al final uno vive o comparte trabajo con otra gente y se tiene que acostumbrar al desarrollo que tenga cada persona. Entonces, yo os recomiendo que hagáis esto. Es un esquema de mínimos que os facilita la vida a vosotros, me facilita la vida a mí. Bueno, a lo mejor a vosotros no os la facilita, pero a mí sí que me la facilita. Y a mí me permite verificar que lo tenéis todo bien hecho, lo cual es importante para poder poneros nota. Al fin y al cabo, tengo que poderos evaluar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al contenido de la clase en sí, porque es el último día, entre comillas, de clase, pero eso no significa que no tenga temario. Lo primero, recordad, hoy entrega de trabajo. La entrega de trabajo es por correo. ¿De acuerdo? Yo mañana espero dedicar una buena parte del día a corregiros los trabajos. Pero de los casos, el miércoles tendréis respuesta mía. ¿De acuerdo? La fecha es inamovible porque tenemos una semana en el fondo y quiero que tengáis tiempo de hacer los cambios si hay que hacer cambios, por un lado. Y por otro, no creo que por 24 horas os vaya a cambiar la vida en cuanto a tiempo, excepto que hayáis empezado ayer a hacerlo. Entonces sí que os cambiará, pero claro, eso es un desastre. ¿Qué va a haber como entrega de trabajos? ¿Cuál va a ser el puntaje? Bueno, pues yo os enviaré en el correo el OK o el KO o el OK sujeto a cambios
y el motivo por el cual hay cosas que están bien o que están mal, y puede ser que alguno de vosotros os dé un tiempo extra para acabar de completar cosas hasta la semana que viene, ¿vale? La semana que viene, que es día 21, hay las presentaciones. Si resulta que no hay presentaciones suficientes, pues entonces se dará más tiempo, porque seguro que no llego a verlo todo, eso me pasa siempre. 15 minutos, ¿de acuerdo? Ceñiros los 15 minutos, por favor, porque somos como 8 grupos, así que tenemos el tiempo justito. Si todo va bien. ¿Sí? ¿Qué espero que me enviéis? Lo que quiero que llegue es obligatoriamente, me lo podéis enviar como os dé la gana, pero quiero que llegue obligatoriamente el código, un archivo de ejemplo con la entrada de datos y el vídeo de la presentación. Si no sabéis hacerlo, podéis hacer un zoom y grabaros a vosotros mismos. ¿De acuerdo? No tiene por qué estar editado. Es simplemente contar que yo voy a mirar que son 15 minutos, no tenéis por qué dedicaros a cortar cosas y pegar. Simplemente poneros delante de Zoom, como yo me estoy poniendo ahora, le dais a compartir pantalla para que se vean vuestras láminas, habláis durante 15 minutos, cuando acabáis paráis, Zoom os va a dar un vídeo y ese vídeo me lo podéis enviar, y si no me podéis enviar el enlace porque no cae en el correo electrónico, que es muy probable, pues hacéis como hago yo cuando me pedís alguna cosa y no he perdido el vídeo, que me ha pasado, y lo siento mucho por la gente que le he perdido el vídeo. Lo subís o a OneDrive, que tenéis un tera de espacio gratuito por la universidad, o lo subís a Dropbox y me mandáis un enlace de descarga para que lo pueda bajar. ¿Alguno de vosotros está teniendo problemas porque algunos correos electrónicos no aceptan el envío de archivos.py? ¿Vale? Esto es culpa de que bueno, los gestores de correos se han puesto un poco duros porque alguien podría enviaros código malicioso con un PI, con un archivo de Python. Por tanto, la solución a esto es que si no os deja enviar esto, haced un zip, ¿vale? Y me lo enviáis. Os pido, por favor, sé que alguno de vosotros ya lo hace y alguno no, que no comprimáis en formato RAR, que comprimáis en formato zip. El motivo es porque, o sea, yo puedo descomprimir RARs, pero es lo mismo, me da un trabajo extra. ¿Por qué me da un trabajo extra? Porque el RAR no es un formato tan popular como zip y yo tengo que utilizar una aplicación especial que tengo que utilizar utilizando esto, un ratón, y creo que la mayoría de vosotros ha visto que generalmente yo cuando estoy trabajando en la computadora no uso el ratón, lo intento hacer todo por el teclado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, manías que tiene la gente. Cuando uno se vuelve viejo como yo, pues empieza a pillar manías de viejito y bueno, igual que una persona de 80 años se lo consentiríais, porque es una persona de 80 años y se merece el respeto de haber vivido durante tanto tiempo, pues yo soy un abuelito ya, pero no tengo 80. Así que lo comprimís en un clip si podéis, ¿vale? Y eso es todo lo que quiero para la presentación. Vale, entonces, el 30 de noviembre es el día del examen. Yo he hablado entre el viernes y hoy con las personas de pregrado y me han confirmado que el día 30 de noviembre hay 2 exámenes más, pero no hay matriculados de este curso que estén en esos exámenes. Por tanto, si alguno de vosotros, como me había comentado una de las Fernandas, tiene una presentación el día 30 de noviembre, la persona que tiene que cambiar la presentación es el otro profesor, porque el día 30 de noviembre es un día reservado para mí, para hacer exámenes yo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El 30 de noviembre a las 9 a.m. yo estaré conectado. Espero estar conectado desde aquí porque tengo una otra actividad. La vida es desastrosa. Me conectaré, subiré los archivos en una zona en webcursos, dejaré un enlace en webcursos para que vosotros podáis subir el material libremente. Eh, Todo el material lo comprimís y lo guardáis como podáis. Me lo subís allá como un zip para que yo lo pueda descargar, bajar y evaluar. Tendréis 5 horas. ¿De acuerdo? Yo estaré al principio para poder contestar dudas y después me desconectaré. ¿Sí?
Esto introduce un tema importante que desafortunadamente tengo que comentar cada año y desafortunadamente cada año tengo que enviar a algún alumno a Tribunal de Honor que he utilizado este método. Cada año me toca a alguien. Entonces, el examen es individual. ¿De acuerdo? Y alguno de vosotros me dirá, ya, ¿y cómo piensa detectarlo? Bueno, el examen incluirá una nota en la cual se indica que no se puede utilizar durante la evaluación ningún material escrito que haya sido compartido entre varios alumnos. Sé que muchos de vosotros creéis que uno puede escaparse de estas normas y que no hay una gran fuerza para intentar obligar a alumnos en una prueba online a asegurar que las respuestas son individuales. Si hay dos respuestas que se parecen extremadamente, que se parecen demasiado, yo aplicaré esto. Y no os preocupéis, que yo tengo una cierta conciencia de que puede ser de que haya respuestas que se parezcan, pero hay parecidos razonables y hay parecidos no razonables. Entonces, si alguno de vosotros cae en esta situación en la que yo creo que el parecido no es razonable, por ejemplo, dos códigos idénticos en los que lo único que se ha hecho es cambiar el nombre de las variables, lo enviaré al Tribunal de Honor. Le pondré un 1 y lo enviaré al Tribunal de Honor. Y luego ya veremos a qué dice el Tribunal de Honor. ¿De acuerdo? Pero el 1 se lo lleva. Y luego, si el Tribunal de Honor dentro de unos meses decide que en realidad no era copia, pues me hará reevaluaros, pero posiblemente diga que tengo yo razón. Porque hasta ahora, al principio, el Tribunal de Honor acostumbraba a dar la razón a los alumnos, en mis casos, hasta que aprendí cómo tenía que hacerlo. Y ahora, generalmente, el Tribunal de Honor, creo que los últimos 12 años y medio, siempre que he enviado a alguien al Tribunal de Honor, me ha dado la razón, que era copia. ¿De acuerdo? Bueno, plagio. No copia, que no es lo mismo. Plagio no es lo mismo que copia. Así que intentad, vosotros podéis estudiar conjuntamente, lo que no podéis es compartir material escrito. Dicho de otra manera, que si los textos se parecen demasiado, está claro que hay un original que es idéntico y ese original se ha compartido y ese es el problema por el que te voy a enviar al Tribunal de Honor. No te voy a enviar por copia, os voy a enviar al caso de una persona que lo haga por este puntito, por el hecho de decir que no podíais utilizar material hecho de forma conjunta. Lo cual el Tribunal de Honor lo reconoce como un incumplimiento de las normas y lo penaliza como si fuera con el mismo castigo que una copia. No es copia, pero lo penaliza con el mismo castigo. ¿De acuerdo? La semana que viene dedicaré un ratito a explicar un poco qué es lo que espero de la evaluación y qué tipo de preguntas os podéis esperar y cómo podéis entregarme los ejercicios y demás. ¿Vale? Pero pensad que la idea de que os dé 5 horas es para que cada uno conteste las cosas que cree que puede saber. No es necesario contestarlo todo y que vosotros estudiéis y os centréis en aquellas preguntas que consideréis que pueden demostrar mejor lo que habéis aprendido del curso. ¿Sí? Sea lo que sea. Muy bien. Creo que eso acaba todo. Recordaros, hoy es el día de la entrega, el lunes que viene las presentaciones, el miércoles que viene, digo, el miércoles de dentro de 2 semanas es el examen final y yo espero tener las notas durante esa misma semana, el 1 o el 2 de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, profe. Dime, Rolando. Es que no me quedó claro, me confundí, no sé, en qué es lo que se entrega hoy, porque yo pensé que el video también se entrega hoy, entonces Sí, evidentemente me confundí o se todo. entrega hoy. Hoy tienes que Ah, ya, presentar lo que yo necesito para que yo te pueda evaluar.
porque el vídeo no es lo que le voy a pasar a tus compañeros, tú vas a tener que hacer el vídeo, vas a tener que hacer una presentación online la semana que viene basándote en el vídeo que tú hayas hecho y las cosas que te diga que cambies. Porque generalmente tu vídeo, muy probablemente yo te diga, mira, creo que es más interesante para los compañeros que te centres en esto, esta parte has dedicado demasiado tiempo, aunque crea que esté bien, que te haga pequeños cambios. A veces no, ¿eh? A veces hay grupos que lo hacen perfecto a la primera, pero generalmente yo te voy a dar un feedback para que cuando hagas la presentación ante tus compañeros, yo creo que tus compañeros van a aprovechar la presentación para entender tu problema y poder responder alguna pregunta el día del examen respecto a tu problema. Ah, entiendo. Entonces hoy se entrega el video y el código. Y el archivo, sí, todo. Claro, claro, claro. O sea, Profesor, y otra duda. dime. Es que era respecto a la siguiente diapositiva, la de la nota que puso ahí. Sí. Así consulta, así imaginándome. ¿Qué pasa si es que, no sé, por ejemplo, entre mi grupo se programó en conjunto el bin packing y Bueno, después, no sé, ese archivo fue compartido? Se considera si como los tres compartido entre varios si los alumnos, tres me ¿cierto? lo ¿No? presentáis, los tres el mismo archivo, o lo que hacéis es presentarme exactamente lo mismo, cambiándome el nombre de las variables, pues consideraré que ha sido copia porque habéis compartido un material y por tanto yo te estoy evaluando individualmente y tú me estás dando una solución grupal. Claro, claro, Entonces, como entiendo. generalmente cuando alguien hace un código, lo que sucede es que uno hace el código y el otro lo presenta y los otros lo presentan, pues lo consideraré como erróneo. Generalmente yo no hago nunca preguntas que sea exactamente lo que he hecho en clase, porque otra cosa que alguien me podría decir es, pero profe, yo lo que he hecho es copiar su código. Bueno, pues si tú has copiado mi código y has introducido unos cambios, yo lo que valoraré para ver si es diferente es los cambios que has introducido. Si la respuesta a ese cambio que hay es exactamente la misma en tu código y en el de dos de tus compañeros, pues el examen no es individual, el examen es grupal. Claro, Entonces no cumple la condición de evaluación. entiendo. Piensa que, de nuevo, yo no es que quiera, o sea, yo creo que o sea, yo no estudié para ser policía. Y como yo no estudié para ser policía, pues intento no ejercer de policía. Mi objetivo es que lo que tiene que demostrar una prueba o un examen es lo que tú sabes, no lo que tú grupo sabe. Entonces yo te voy a evaluar pensando que lo has hecho individualmente. Si lo has hecho en grupo, por ejemplo, no sé, yo que sé, hoy propongo un ejercicio de hacer un modelo de programación dinámica para resolver un problema de inventarios. Bueno, y ese código os juntáis cuatro y lo hacéis entre cuatro. Y ya fíjate que ya no digo que lo haga uno y se lo pase a tres, no digo que os juntáis cuatro y, y os lo pasáis entre cuatro, lo hacéis entre los cuatro. No es individual. Otra cosa es que los cuatro estéis con vuestro código, con vuestro ordenador, y os ancléis en algún sitio y os ayudéis entre vosotros. Eso no tengo ningún problema. Pero es que entonces no van a salir cuatro códigos idénticos, ni cuatro códigos con una variable diferente de nombre. Van a salir cuatro estructuras de programación diferentes, van a salir diferentes maneras de hacer las mismas cosas. No va a salir idéntico. ¿De acuerdo? Claro, sí. Me Entonces, de quedó claro. nuevo, Muchas gracias. yo no es que vaya a perseguirte para buscar a ver si has copiado, pero generalmente se ve. Sin irlo a Profe, buscar. Dime, Fernanda. entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos en el caso de que si yo quiero responder la pregunta respecto a mi proyecto, no la puedo responder porque mi compañero igual va a saber cómo solucionamos el problema? Claro, pero es que en las preguntas de proyecto, muy difícilmente lo que vaya a hacer vaya a ser preguntar una cosa que sea directamente el código, porque entonces solamente vais a poder contestar vosotros dos. Ya, Entonces, si yo pregunto una cosa de un proyecto de bin packing, mira, como hoy, un alumno que tiene el de bin packing con fragmentación. Entonces él tenía que la carga del bin era más pequeña que el objeto más grande.
Ujú. Y yo le he dicho que si el objeto más grande, digo, si un objeto es más grande que el tamaño de un bin, o sea, si tú tienes un objeto que pesa 20 y el bin tiene capacidad 8, bueno, tú ya sabes que ese objeto vas a tener que asignarlo a diferentes bins. Pues puedes demostrar puedes demostrar fácilmente que el de bin de 20 ocupa 2 de 8 completos y 4 que tienes que repartir. Vale, pues los 2 de 8 completos los puedes restar, los puedes quitar directamente del problema. Y ahora, en vez de tener un objeto de 20, tienes un objeto de 4. Y tú ya sabes que la solución óptima tiene 2 bins con ese objeto que pesaba 20 totalmente saturados, 2 de ellos totalmente saturados para el objeto que pesaba 20 y solamente te quedan 4 para secar. Y eso se puede comprobar que es óptimo. ¿Vale? Es un caso muy concreto que no voy a preguntar, pero para que lo penséis, ese grupo tiene esa información de esa pregunta, de ese ejercicio. Ujú. Pero lo que tengo claro es que si yo pregunto por qué y todos los miembros del grupo han trabajado, la respuesta que daría cada uno no sería idéntica. Ya. Sería un poco diferente. O eso esperaría. ¿Por qué? Pues porque uno lo diría como, bueno, pues porque el costo se ve que claramente, bueno, este objeto como mínimo se va a tener que compartir con 3 y de esta manera es lo mínimo que se puede compartir. Y otro te lo podría decir como diciendo, bueno, porque estoy eliminando paquetes completos, que es la mejor solución posible. O otro te podría decir, matemáticamente se puede ver que esta solución, una solución que hiciera esto, siempre será mejor que una solución en que comparta y una pequeña demostración, una pequeña explicación. Son 3 maneras de decir lo mismo. Ya. ¿Sí? Entonces, si a ti te pongo un ejercicio, obviamente vuestra respuesta, yo esperaría que en vuestro ejercicio, digo, que las preguntas de vuestro ejercicio pudierais contestar las dos, pero no esperaría exactamente la misma respuesta o una respuesta que básicamente implica que es idéntico. Ya, perfecto. ¿Sí? Ujú. Vale. De nuevo, hasta ahora, lo que sucede es que, bueno, pues reconocen que realmente ahí hubo un paso de información. Hasta ahora nunca me he encontrado nadie que me haya dicho, no, no, esto ha sido fruto de la casualidad, sobre todo cuando le pones los ejemplos y se lo pones uno al lado del otro. Y una vez me pasó una cosa peor, que esto también tengo que explicarlo, para que lo sepáis. Eran 3 personas, A, B y C. Entonces, yo detecté copia entre A y C. Y A dijo, yo no le he pasado nada a C. Y entonces a C le puse los 2 documentos. Y entonces me dijo, es que tiene toda la razón, A tiene toda la razón. Lo que sucedió es que había un B que me lo pasó. Y A reconoció que se lo había pasado a B. Y B fue muy listo. Y él hizo el trabajo para que a él no lo detectaran haciendo la copia. Pero C era un huevón. ¿Vale? Por tanto, y también con cuidado a quién le paséis vuestros ejercicios, porque a lo mejor creéis que todo va a ir perfecto y resulta que tenéis un B por el medio que no es tan limpio como parecía. ¿Dudas? ¿No? Bueno, creo que ya he perdido mucho tiempo. Dime. Entonces, usted el día miércoles nos estaría mandando feedback sobre el trabajo. Si martes o miércoles, mañana pasado os enviaré feedback sobre el trabajo y os diré qué hay. Si habéis pasado, si no La habéis nota, pasado, qué tenéis que hacer para la presentación, etc. la nota del trabajo usted la estaría poniendo en base a lo que entreguemos hoy o lo que... Exactamente, como mínimo una nota preliminar y después veré cómo hacéis la presentación. Ya, O sea, la parte de nota de digo, una parte de la nota es lo bien que presentéis y otra parte de la nota es lo bien que hayáis trabajado. Aparte de lo bien que hayáis trabajado, lo podré evaluar cuando mire el trabajo. sí, o sea, mi pregunta más iba a que la nota final usted la va a poner también en base A a lo, lo que nosotros a hagamos. lo que presentéis el lunes, obviamente. A ver, Porque si no, perfecto, no tengo ningún incentivo a que presentéis bien, ¿no? sí.
El año pasado lo que hacía es que daba a la gente un extra por las preguntas contestadas correctamente de vuestros compañeros en vuestro ejercicio. Ya. Pero me di cuenta que había un problema, que es que a veces las preguntas que se me ocurren de un ejercicio vuestro puede ser de dificultad diferente, entonces no era justo. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Vale, pues vamos al tema de la clase de hoy. Hemos visto empaquetado, hemos visto equilibrado de líneas, que era un problema empaquetado, pero que tiene una parte de secuenciación, y hemos visto secuenciación, problemas según una máquina, flow shot, job shot, y hay otro problema que también tiene un tema temporal de secuenciación que habéis visto en gestión de operaciones, que es el tema de la planificación. Y en la planificación recordad que básicamente vuestro problema, un problema de planificación era un problema en que lo que queríamos era saber qué hacer o comprar en intervalos de tiempo. ¿De acuerdo? Este problema lo habéis visto tanto en gestión de operaciones como en gestión de operaciones avanzadas, con nombres diferentes y horizontes temporales diferentes. En gestión de operaciones se ve como con un horizonte anual, en gestión de operaciones avanzadas se ve con un horizonte de 3 meses. En gestión de operaciones, generalmente, la gente lo que recuerda o el nombre que asocia es lo que nosotros conocemos como el tema de planificación intuitiva. Y en gestión de operaciones avanzadas, generalmente la gente lo recuerda por el nombre de uno de los métodos que se llama MRP, Material Requirement Plan, ¿vale? Pero en el fondo el problema es exactamente el mismo, con algunas variaciones. El MRP obviamente es más complejo que planificación intuitiva, pero crece uno por encima del otro. Así que en este periodo o en esta clase de hoy, lo que voy a ver es esta relación y cómo se relaciona con lo que habíamos visto en secuenciación. Generalmente la gran diferencia que hay entre los problemas de planificación y los problemas de secuenciación son que en secuenciación el tiempo se mira en continuo. O sea, se mira a unidad de tiempo, unidad de tiempo. Y eso lo que provoca es que debido a este corto plazo de análisis, es muy importante estudiar lo que llamaríamos la escala micro. Y entonces miramos exactamente qué está haciendo la máquina 3 a las 9:15 y qué hace la máquina 1 a las 8:47. ¿De acuerdo? En planificación, el tiempo se mira en discreto. Por ejemplo, en planificación intuitiva, la unidad de tiempo habitual es el mes. En el MRP, la unidad de tiempo habitual es la semana. Y cómo se organiza exactamente la semana o el mes es irrelevante. Lo único que se plantea es que todo lo que suceda dentro de esa misma semana suceda a la vez. Que no es verdad, no es que suceda a la vez. Sucede todo junto desde un punto de vista del análisis. No necesito detalle en saber si el producto se consume el lunes, el miércoles o el jueves. Y eso aplica mucho en temas de planificación, porque generalmente los procesos de abastecimiento no son continuos. O sea, tú cuando vas al Jumbo no compras unidad a unidad, compras de golpe todo lo que compras en el Jumbo. O cuando te viene un pedido, no te va llegando, si tú quieres 5.000 unidades, no te van llegando de una en una, te llegan las 5.000 de golpe. Eso lo que hace es que se permita un análisis macro, en escala macro. Cada una de estas unidades de tiempo se le conoce como un bucket en la literatura. Y todos los modelos que yo explico se pueden utilizar
tanto para algo que se llama Small Bucket, que es, por ejemplo, considerar que estas cajitas de tiempo en que pasa toda la vez son cajitas de un minuto o de una hora, que son chiquitinas, como los que se consideran modelos Big Bucket. Donde cada una de estas cajitas representa una semana o un mes de tiempo. ¿De acuerdo? Generalmente los modelos de planificación se acostumbra a utilizar una semana. En los que son de corto plazo, como el MRP. En Intuitiva, que tú estás analizando qué va a pasar durante todo un año, acostumbra a utilizarse un modelo Big Bucket. Pero la gracia es que la matemática que hay detrás es exactamente la misma, haya Small Bucket o Big Bucket. ¿De acuerdo? Al contrario que con los problemas anteriores, con todo lo que hemos visto anteriormente, estos modelos de planificación que utilizan buckets se adaptan muy bien a la programación lineal. La programación lineal es la herramienta recomendada para este tipo de modelos, hasta que uno entra en cosas que están asociadas a tiempos de preparación de máquina, cambios de tipo, máquinas que hacen más de una cosa. Entonces la cosa se complica un poco, pero igualmente las ventajas de la programación lineal en esta área justifican utilizar programación lineal como herramienta recomendada. Por tanto, lo que vamos a ver hoy, mayoritariamente, hasta aquí, son modelos matemáticos. ¿Vale? Creo que también vale la pena, como me he pasado todo el curso proponiendo otras cosas, que veis que también hay problemas en los cuales realmente vale la pena utilizar un modelo matemático y que es la herramienta sugerida. Además, la primera persona que escribió un libro de texto de esto, digamos, sustancial, que si alguien lo quiere ver luego en el descanso, voy para allá y lo cojo y os lo enseño. Era un profesor del MIT chileno, que se llamaba Arnoldo Hacks. Así que, curiosamente, esta área que estoy explicando, el papá, uno de los papás, es chileno. Y es como de los matemáticos, así que es un libro que ahora cuesta de encontrar, porque bueno, yo el mío lo tuve que comprar de segunda mano y pagué una buena plata por él, porque ahora es un libro como es de colección. Pero si tenéis la oportunidad, pues mira, es curioso, es muy curioso. Yo no sabía que era chileno hasta que llegué a Chile, porque él no firmaba Arnoldo, firmaba Arnold. Entonces, y Hacks no es un apellido que yo asocio directamente con Chile. Pero bueno, es curioso, es algo interesante. Estos modelos, todos los que vamos a explicar, tienen cosas en común. ¿Sí? Y esas cosas en común yo las he dividido en variables y restricciones, que me van a servir como componentes de construcción de todo el resto de modelos. De nuevo, la gran gracia que tiene la programación lineal es que es fácilmente transferible. Hay cosas que funcionan y entonces uno va construyendo sobre ellas. En este caso, pues lo que uno construye son sobre unas variables que se acostumbran a utilizar y unas restricciones que se acostumbran a utilizar. Generalmente, en el caso de las variables, se utilizan variables que yo anoto, que habréis visto anotadas en los cursos, sobre todo en gestión de operaciones, en que se dedica una clase a este tema, como variables de tipo XT y variables de tipo YT. Las variables de tipo XT son variables no negativas que indican cuánto hago o cuántas unidades aparecen en el periodo T. ¿De acuerdo? Y cuando digo aparecen, entended que es que lo puedo interpretar como fabricar o comprar. Es irrelevante. Hay algunos cambios, obviamente. Si se fabrica, pues normalmente tendremos unas capacidades que tendremos que respetar. Si se compra, pues seguramente tendremos que tener en cuenta lo que nos puede traer el proveedor. ¿Sí? Pero a nivel teórico, para mí va a ser lo mismo fabricación que compra. Es simplemente un aprovisionamiento. Esto es que antes no tenía y ahora tengo. Es un aprovisionamiento.
¿De acuerdo? Y después tengo unas variables y de AT, que son variables binarias, que son variables de indicación. Y de t vale 1 si x de t es mayor que 0, e y de t vale 0 si x de t es igual a 0. Básicamente lo que indican es, en el caso de fabricar, he tenido que activar la máquina para hacer esa fabricación. Y eso viene a representar que puede haber unos tiempos de preparación, que puede haber unos costos fijos de encender la maquinaria. En el caso de compra, pues lo mismo. Quiere decir que me ha llegado un pedido, lo cual implicará que tengo que tener un personal para recoger el pedido y colocarlo, y que tendré que pagar los costos de envío que tuviera que pagar por el equipaje, ¿vale? Estas son las dos variables grandes que utilizamos, son dos familias de variables. Y el índice subíndice T aplica a el tiempo, a estos buckets. ¿De acuerdo? Y en ocasiones voy a tener variables adicionales. Por ejemplo, voy a tener SDT, que generalmente es el inventario al final del periodo. ¿De acuerdo? No hay mucha diferencia a lo que ya habéis visto en otros cursos, porque este es el building block que tenéis en todas partes. Después podéis tener millones de subíndices. Por ejemplo, podríais tener X de IT. Entonces, seguramente aquí Y es un ítem diferente. O sea que en vez de estar gestionando el inventario de un único producto, pues gestiona o las compras de un único producto, o la fabricación de un único producto, pues lo estáis gestionando de varios productos de forma conjunta y necesitáis la I para identificarlo. O puede ser que tengáis un X sub I T K. Y aquí K puede ser que sea el recurso que se utiliza para hacer el producto. O el proveedor del que se compra el producto, porque a lo mejor hay algunas leyes que te obligan a tener un número de proveedores o que te dicen que tienes que comprar como mínimo una cantidad en el mercado local antes de abastecerte del extranjero, o tienes un contrato que dice que como mínimo tienes que cumplir unas compras a un proveedor que en realidad no es un proveedor, que es otra empresa del mismo dueño que te obligan a comprarle a él para mejorar los beneficios globales del holding. ¿De acuerdo? Todo eso son subíndices adicionales, pero la idea básica siempre es la misma. Vas a tener unas variables que están asociadas a cuántas y otras variables que están asociadas al sí, sí o no. ¿De acuerdo? Y con estas variables vamos a utilizar o vamos a construir todo el modelo. ¿De acuerdo? Aparte de estas variables, acostumbra a haber dos tipos de restricciones que son recurrentes. Que quiere decir que la inmensa mayoría de problemas o de modelos de este estilo tienen esas dos variables recurrentes. La primera variable de restricciones recurrentes. La primera restricción recurrente es lo que se conoce como condiciones de conservación. Yo estas generalmente cuando las explico en clase, las explico a través de un grafo. Y entonces lo que digo es que en un periodo concreto, en una caja, en un bucket concreto, el bucket asociado al periodo T, tiene una serie de inputs que tienen que ser iguales a los outputs que tiene ese periodo. Entonces, lo que acostumbro a decir yo es que el inventario de entrada más el aprovisionamiento tiene que ser igual a la demanda del periodo, que es lo que sale del modelo y se va al cliente, más el inventario final. ¿De acuerdo? Y fijaros que este modelo se iría replicando. ¿Vale? Tendríamos otro aquí para T1, que vuelve a tener el mismo esquema, pero obviamente la demanda será otra. Y aquí volvemos a tener otro que esté más 2, y aquí tenemos otro anterior que esté menos 1, y así sucesivamente por todos los lados. ¿De acuerdo? Esta ecuación, en el caso más concreto,
se acaba transformando en que, si os fijáis, el inventario de entrada de cualquier periodo es el inventario de salida del periodo anterior. Por tanto, la forma típica para representar esta entrada, digo, este modelo, es el stock al final de un periodo, es el stock al principio del periodo anterior, más lo que haya producido en ese periodo, menos la demanda que haya tenido en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Y esto se puede escribir así, se puede escribir SDT-1 más XDT es igual a SDT más DDT, o de cualquier manera, son todas equivalentes. ¿De acuerdo? La idea, y por eso se les llaman condiciones de conservación, es que el producto no desaparece. Y obviamente hay condiciones especiales, por ejemplo, ¿qué pasaría con robos? Que obligarían a cambiar este modelo. O imaginaros que hubiera pérdidas. Las cañerías de agua siempre pierden agua. O la electricidad siempre pierde corriente porque hay resistencia del material de transporte. Todo eso serían condiciones extra que tendrías que modificar dentro de una estructura básica que sería como esta. ¿De acuerdo? Por tanto, en la mayoría de modelos vais a ver un tipo de restricción de este estilo. La segunda condición típica que hay es lo que se denominan condiciones de activación, que es básicamente el link entre variables X y variables Y. Y esta generalmente lo que dice es que x de t tiene que ser menor o igual a una big M multiplicado por Y de ese periodo. Esta es la forma típica que tiene. Y esta big M tiene dos implicaciones. Por un lado, y ahora ya nos volvemos a meter en el mundo de algorítmico, ¿de acuerdo? Con estas dos implicaciones. Nosotros ya hemos visto en Opti que M tiene que ser lo suficientemente grande para que xt pueda tomar cualquier valor si y de t es igual a 1. Entonces, no sé qué número se utilizará ahora normalmente cuando os lo explican en Opti, pero M ponemos un valor muy grande, 10 millones, por ejemplo, ¿vale? O 100 millones. El hecho de poner una big M complica el problema. Hace que el problema, este valor, sea un valor ficticio que solamente se introduce para conseguir un efecto secundario que es obligar a que una cosa que no es lineal sea lineal. Dicho de otra manera, mi relación entre la variable x y la variable y en realidad es un if. Es un si pasa algo, entonces pasa otra cosa. Pero el if no es lineal. El if es una ecuación no lineal. Entonces, para obligar a que eso suceda, yo pongo una big M y poner un número muy grande ahí hace que el solver de programación lineal tenga problemas matemáticos debido a esa big M, debido a ese número muy grande, comparado con todos los demás. Y eso es problemático. Generalmente, y eso ya lo he dicho en otras clases anteriores, si vuestro modelo matemático necesita una M mayúscula, hay que ir con cuidado. ¿De acuerdo? Por tanto, el hecho de que esa M sea lo suficientemente grande para que suceda esto, pero usar una M muy grande cause problemas en el solver, Gurobi, Ciplex, cualquier solver de programación lineal, va a tener dificultades debido a esta M mayúscula, si tiene un número muy grande, hace que M mayúscula idealmente tiene que ser un número lo más pequeño posible. Y que siga cumpliendo
la condición. La condición anterior de que x de t pueda tomar cualquier valor si y de t vale 1. ¿De acuerdo? En muchísimos problemas de planificación, esto se acaba traduciendo en que m sea igual a suma de las demandas del producto a lo largo de todo el horizonte de planificación. ¿De acuerdo? Ese valor es lo suficientemente grande como para asegurar la implicación número 1 y lo suficientemente pequeño para asegurar la misma implicación por debajo. ¿De acuerdo? La pregunta es ¿por qué? Y esto pues lo preguntaré dentro de 10 días. Un poco más que dentro de 15 días. ¿Sí? Pero fijaros que en el fondo los modelos matemáticos que yo voy a construir se van a basar en dos ideas básicas. Voy a asegurarme que el producto fluya y que se cumplan las demandas, lo cual lo hago así. Y voy a asegurar que si tengo que pagar algunos costos fijos, que para ello necesito una variable binaria, o voy a necesitar unos tiempos fijos y para ello necesito una variable binaria, mi modelo matemático verifique que la unión entre x e y sea correcta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, el problema más simple de esta categoría es lo que se conoce como el ULSP, Uncapacitated Lot Sizing Problem. El Uncapacitated Lot Sizing Problem se tiene un único producto, se conoce la demanda del producto, traducido, tengo un vector de t con la demanda para cada periodo del horizonte. No tengo ninguna limitación ni de producción ni de compra. Y tengo tres costes. K, A y H. Y esto la gente que me ha tenido en gestión de operaciones o que ha hecho gestión de operaciones también le sonará porque cuando hago inventarios utilizo exactamente las mismas letras y el hecho de que utilice las mismas letras es para que haya una cierta simetría y lo podáis ver. No creéis que es nulo. La K es el coste asociado a un pedido. Por tanto, es un fijo por pedido. Por tanto, está asociado a las variables Y. La A es un coste asociado a cada unidad comprada. Por tanto, es un variable por pedido. Y por tanto está asociado a las X. Y H es un coste asociado a inventariar. Y es por unidad, cada unidad de tiempo. Y por tanto está asociado a las S. ¿De acuerdo? No hay nada más. Es el modelo más simple que se puede plantear, tanto de planificación como de inventario. Es incluso más simple que Harris Wilson, si lo planteas así, porque la información está mucho más concisa. No hay cosas raras de que la demanda se distribuye continua en el tiempo
es homogéneo, ¿no? La demanda de cada periodo de tiempo pues es la que es un numerito. 5, 4, 12, 28, 13, aunque sea, periodo por periodo. ¿De acuerdo? Este modelo se conoce, como he dicho, como Capacitated Load Sizing Problem y es en el que empezaremos a construir. Normalmente lo que sucede es que la mayoría de otros modelos lo que harán será añadir dificultad sobre él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo plantearíamos este problema? Pues tendríamos una función objetiva a minimizar. Esta función objetiva a minimizar sumaría los costos para todas las unidades de tiempo, para todos los periodos, para todos los buckets, y el costo de cada uno de los buckets es K por si se hace un pedido, más A por el número de unidades que se compran en ese pedido, más H por el inventario que se tiene al final del periodo. Por tanto, fijaros que este costo de inventario está asociado a cada unidad que está todo el periodo, todo el bucket, en el almacén. A alguien se le... Bueno, no a alguien porque me voy a alargar, pero como pregunta, esta hipótesis de aquí es un poco dura porque solamente estás considerando lo que ha estado toda la semana, pero puede ser que haya habido cosas que hayan estado 3 días o 5 días o un día en almacén y no se le está cobrando por ello. Entonces, suponiendo demanda distribuida homogéneamente durante cada periodo, ¿cómo se puede cambiar la función objetivo si quiero castigar o quiero cobrar por inventario medio? Y no por el inventario total al final, sino por el inventario medio en el periodo. Esa es la pregunta que os lanzo para hacerlo. ¿Vale? Esta función objetivo está acompañada de unas restricciones que son justo las que hemos visto. Bueno, hay que conseguir asegurar que se activa X de T, digo Y de T cuando toca, porque si no, la función objetivo, como es un coste, nunca querrá pagar el coste fijo. Entonces pondrá el valor de X y Y no lo pondrá. Y después lo otro que hará, que tenemos que hacer, es lo del cálculo del inventario y cumplimiento de la demanda que se hace con esta función. Generalmente tenemos que poner un stock inicial y las variables pues ya las he declarado. Y este es el modelo que saldría. Fijaros que básicamente se está componiendo de dos cosas muy simples y una función objetiva. ¿Sí? Si alguien se acuerda del curso de gestión de operaciones, muy probablemente vio este modelo y le dijeron que esto de aquí no era necesario. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Alguien? Profe, creo que era porque para todos era igual, algo así. Sí, porque la solución óptima no va a comprar más de la demanda. Por tanto, se puede asegurar que la suma de lo que voy a comprar es igual a la suma de la demanda que tengo. ¿Para qué comprar de más si no me está dando dinero y me está costando? Me está costando no solamente A por X de T, también me está costando que tener un inventario al final que no me aporta nada.
Por tanto, como esa parte es un costo fijo, la puedo eliminar. La puedo eliminar en este modelo. En otros no, pero en este modelo lo puedo eliminar. Por tanto, en el general, yo no lo he decidido escribirlo porque podría ser que os encontraréis en algún caso en que sí que lo necesitaréis. ¿Cuándo lo necesitaréis? ¿Cuándo necesitaréis tener en cuenta ese costo? Cuando esta hipótesis de aquí no tenga por qué cumplirse. Por ejemplo, que haya costos por retrasar entregas, porque el cliente le sirvan tarde. O cuando haya aleatoriedad. Cuando hay aleatoriedad, a veces una de las mejores maneras de enfrentar la aleatoriedad en un problema es comprando de más, tener stock de seguridad y teniendo una pequeña reserva por si acaso. Esa reserva lo que hace es que tus X sean superiores a tus Ds. ¿Vale? Entonces, cuando tienes ese problema, cuando tus X no tienen por qué ser igual a tu D, porque también tienes un costo asociado a no poder servir porque llega el cliente y no hay producto, entonces tienes que dejar esa parte aún en la función objetivo porque la necesitas. ¿De acuerdo? Este modelo es so-so. ¿Qué quiere decir so-so? Quiere decir que funcionará relativamente bien, pero no es el mejor de los modelos posibles. Y no es el mejor de los modelos posibles porque hay ciertas cosas que está olvidando del problema. Recordad que eso es un tema que también ha aparecido muchas veces a lo largo del curso, que es que un buen modelo es aquel que no solamente, o un buen programa para resolver un problema, un buen procedimiento de resolución de un problema, es aquel que utiliza cosas que sabe del problema para resolverlo. Traducido, que no es un procedimiento ciego, es un procedimiento que está informado, que hace cosas parecidas a lo que haría un ser humano. ¿De acuerdo? Alguien me dirá, pero profe, eso se está acabando porque la inteligencia artificial resuelve las cosas independientemente de contexto. Mentira. La inteligencia artificial lo que le da son millones y millones y millones y millones de ejemplos y al final extrae la verdad absoluta de los millones y millones y millones y millones de ejemplos. Y al final lo que sacaría en este problema es que A por X de T no es necesario. ¿Por qué? Porque ha resuelto millones de ejemplos y ha visto que en esos millones de ejemplos pues no hace nada. ¿De acuerdo? En este caso, para este problema concreto, hay una propiedad muy importante, que es la propiedad conocida como CIO, que son las siglas de Zero Inventory Order. Dadas las características de este problema, yo sé que solo pediré que me llegue algo traducido, que x de t va a ser mayor que 0, si el inventario del que dispongo es 0. Por tanto, si s de t menos 1 es igual a 0. ¿Por qué puedo demostrar esto? ¿Cómo lo demuestro? La demostración es por contradicción. Imaginaros que vosotros tenéis una demanda para el periodo 8 de 1000 unidades y vas a tu almacén y tienes 140. Y según esto, te dice que no tienes que comprar. Y tú dices, pero si no compro, me quedo sin. Aquí hay un error. Entonces, ¿por qué esto funciona? Si parece que la práctica me dice que no. La respuesta que te da el matemático, que te da esta condición, no es que en ese periodo concreto no tengas que comprar porque la demanda es 1000 y el inventario es 140. Lo que te está demostrando esto es que esas 140 unidades que se compraron antes no se deberían de haber comprado antes. ¿Por qué? Pues porque esas 140 unidades no han hecho nada debido a esta condición.
La demanda es determinista. Entonces, si la demanda es determinista, esas 140 unidades han estado en el almacén sentadas sin hacer absolutamente nada. Y en vez de comprarlas cuando se compraron, pues las puedo comprar ahora, que voy a ir a comprar porque tengo que ir a comprar porque la demanda es superior a lo que tengo en el inventario. ¿De acuerdo? Por tanto, a nivel matemático, debido al hecho de que yo sé que la demanda es determinista, me puedo permitir el lujo de solamente ir a comprar cuando mi inventario es cero. Obviamente eso en la práctica no se puede hacer así, y entonces aparece el concepto de inventario de seguridad, que es una cantidad de inventario que tienes por si acaso, y entonces cuando vas a comprar no miras si tienes nivel de inventario cero, miras si tienes nivel de inventario por debajo del inventario de seguridad, el inventario de seguridad es como mínimo el plazo de entrega y otra serie de cosas. Pero en el caso matemático simple, que es que la demanda es determinista, pues lo que haces es... Te has equivocado. Esas 140 unidades del ejemplo que te he puesto tendrías que haberlas comprado después. Por tanto, como yo ya sé que eso no va a pasar, voy a crear soluciones en las que asegure que eso no va a pasar jamás. ¿De acuerdo? De nuevo, aquí tengo que coger el sombrero un día. Daré clases con varios sombreros. Haré un poco el payaso. Bueno, tendré que coger el sombrero del profe de gestión de operaciones y explicaros que en gestión de operaciones os dije que una de las maneras que había para determinar todas estas cosas era el inventario de seguridad, era una cosa que tú tomabas, la guardabas en una caja y no la tocabas de ahí y ojalá operabas como si eso no existiera. Bueno, pues aquí estamos haciendo lo mismo. El inventario de seguridad hago como si no existiera y si esas 140 unidades son un inventario de seguridad por si acaso, pues lo que hago es eliminarlas completamente del cálculo y en el momento en que llega a 140 es como si estuvieran cero, de verdad, porque esas 140 estaban en una caja escondida. ¿Sí? Así que solamente voy a ir a comprar en el momento en el cual me quede con cero. Y esto implica que cualquier compra será por un número de unidades igual a la demanda del periodo en que se compra más, si se desea, no es obligatorio, la demanda de periodos consecutivos. Como esta frase puede ser un poco liosa de entender, la voy a poner con un ejemplo. Imaginad que un periodo concreto se tiene que ir a comprar. Y en ese periodo concreto la demanda es de 54. Y en el periodo concreto siguiente la demanda es de 117. Y en el periodo concreto siguiente la demanda es de 21. Y en el periodo concreto siguiente la demanda es de 93. Vale. Lo que dice esto que he puesto aquí es que yo, el periodo en que compro, mi x de t es 54 o 54 más 117, que es 171, o 54 más 117 más 21, que es 192, o... Fijaros que estas cuentas que estoy haciendo me aseguran que yo compro en un periodo y que compro para ese periodo y solo para ese periodo y el siguiente, para ese periodo y dos siguientes, para ese periodo y tres siguientes. Por tanto, si yo compro esta cantidad, sé que he ido a comprar aquí y que me veré obligado a volver a ir a comprar aquí.
acuerdo? No estoy diciendo que sea obligatorio. Estoy diciendo que si voy a comprar en el periodo 54, o el periodo en que tengo demanda 54, y compro por 3 semanas, pues a la cuarta semana me tocará ir a volver a comprar. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué implicación tiene? Aparte de que matemáticamente pueda demostrar que funciona o que deja de funcionar. Pues la implicación que tiene es que esta condición de aquí con esa biqueme que tanto me molesta a mí, la voy a poder eliminar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo la voy a poder eliminar? Pues replanteándome mis variables x de t. ¿Sí? Y las voy a replantear de esta manera. Ahora en vez de tener x de t directo, voy a tener x de t, t'. Y lo que dice esta variable x de t', para todo t y para todo t' desde t hasta el horizonte, es compro en el periodo t para el periodo t'. Fijaros que esto lo que me ha incluido, me ha pasado de que antes había tantas x como periodos, que ahora tengo tantas x como periodos al cuadrado. O sea, me ha hecho que tenga más variables. Pero a cambio de ese tener más variables, mi conjunto de restricciones ahora es xt t' menor o igual que y de t para todo t y para todo t' de t hasta h. Y sumatorio para todo t de t de x de t t' igual a 1 para todo t'. ¿De acuerdo? Y solo con este conjunto de restricciones es suficiente. Y este modelo resulta que a pesar de que yo haya definido las variables xtt' e y de t como binarias, aunque las pongáis así, las variables acaban siempre siendo enteras. Lo cual es una ventaja, porque no tienes que utilizar o no tienes que resolver un programa lineal entero. La programación lineal, a pesar de que no puede trabajar con enteros, este modelo que he escrito aquí siempre da como solución óptima un entero, siempre. Lo cual es una ventaja, porque no tienes que complicarte la vida. ¿Sí? Dos preguntas. No he puesto la función objetivo. ¿Cuál sería? Considerando x de t' e y de t, porque fijaros que no estoy utilizando ni la variable de stop. No la necesito. ¿Cómo cambiaría eso la función objetivo? Y punto número 2. ¿Cómo estoy cumpliendo
la condición de satisfacer la demanda. Porque fijaros que en este modelo que he escrito aquí, el de abajo, no aparece nunca D. No aparece. Entonces, ¿cómo puede ser que esté cumpliendo D? Si queréis, para simplificaros la vida un poquito, voy a poner aquí esto, que lo hará más fácil. ¿Por qué? Fijaros que no parece trivial, pero esta simplificación que he hecho está aportando información. El hecho de considerar esto y esto ha hecho que, de tener un modelo que tenía variables binarias y una biqueme, que eran cosas que no me gustaban, a tener un modelo que no tiene variables, que no tiene variables binarias, que da la solución en binario sin necesidad de que yo le diga que las variables tienen que ser binarias, y además que no utiliza la biqueme. Por eso digo que el anterior modelo era so-so, este es mejor. ¿Dudas? Profesor, yo tengo Dime, una César. consulta. A Sí. ver, independientemente de cómo esté definida la función objetivo, yo veo ahí, porque al final vamos a tener que minimizar costos, entonces Sí. ese x de t, t', yo creo que tendería a ser como t finalmente, porque cualquier cosa que yo considere más va a significar que tengo que colocar cosas en el almacén que van a Ya, estar más pero tiempo. claro, pero a cambio de colocar, mira, si tú pones, por ejemplo, x22 igual a 1 y x23 igual a 1, ¿qué estás haciendo? Aquí vas a pagar stock, sí, pero vas a tener una única variable, y2 igual a 1. Por tanto, solamente pagas una vez la compra. Sin embargo, si tú lo que tienes es x22 igual a 1 y x33 igual a 1, aquí no tienes stock, porque compras lo del día. Pero Claro. y de 2 es igual a 1 y y de 3 es igual a 1. Por tanto, tienes dos compras. Ah, ya, perfecto, ya. Y eso es lo que estás haciendo el trade-off. Yo cuando lo explico en clase, lo explico con el siguiente ejemplo. Tú vas a la botillería de al lado de casa a comprar cerveza. ¿Cuántas cervezas compras? Pues un pack de 6. No sé, depende de lo que bebas. Si bebes cerveza, si bebes otra cosa. Lo que vayas a consumir en el día. Porque normalmente las botillerías son un poco más caras. Pero cuando vas al Jumbo o al Líder, que te cuesta más porque tienes que desplazarte, por tanto, el costo de la Y de tu desplazamiento es más alto. Para economizar el hecho de que vas, no compras para un día, compras para un mes. ¿Sí? Por Claro. tanto, Sí. compensas ese costo extra de inventario con el costo de hacer un único envío, no varios. ¿Sí? Porque el costo de envío de ir al Jumbo, pues para mí representaba, cuando vivía antes, pues que tenía que ir el sábado por la tarde y eso me significaba perderme una siesta. E ir a la botillería era ponerme los zapatos y bajar, coger y volver. Tanto el costo de envío era muy bajo. Tanto eso compensaba con no tener inventario. ¿Cierto? Sí, Por eso te digo, no es. Hay que hacer un trade-off. No es directo saber cuál es la mejor solución. perfecto. Muy bien. Pues si no tenemos más preguntas, lo dejamos aquí y empezamos dentro de 15 minutos. A ver, Rolando, dime. Profe, ¿Qué? tengo una duda, pero aparte de esto, es por un... Aquí yo soy el del Bean Packing Problem con conflicto y fragmentación. Ahora déjame descansar, por favor, Rolando. Ah, sí, profesor, no hay problema. ¿Vale? Si quieres Sí, enviarme un correo electrónico, intento atenderte por correo electrónico cuando acabe la clase, si puedo, después de la clase. Pero os dije que el último día de clase que prefería que me hicierais las consultas con interioridad para evitar este tipo de problemas, porque si no, entenderás, Rolando, que no eres el único. Hay un grupo que ya me ha entregado, pero la mayoría de grupos aún está trabajando en el tema. ¿Sí?
Ah, sí, es que era respecto a lo que usted me había dicho nomás. No, que usted me dijo algo, pero yo, no importa. Es que es Realmente algo que usted dijo que era supuestamente cierto y en el paper dicen lo contrario. En el caso, puede ser porque, ¿qué es el data fragmentation? sí, Tienes que tenerlo, digo, depende, si el paper te dice que hay un motivo por el que valga la pena no asignarlo, eso lo tienes que tener en cuenta, pero es contraintuitivo, por eso el paper lo pone y lo resalta. claro, Y el sí, problema que había en tu código es que yo no veía dónde definías el 5 tampoco. ¿Por qué? Porque eso es un claro. parámetro del algoritmo, digo, de la instancia, es un dato de la instancia, no es algo del código. Todo lo que sea de la instancia que tenga que poder manipular yo y cambiar, tiene que estar fuera, tiene que ser parte del fichero de texto. Sí, sí, ya lo arreglé. ¿Sí? Gracias, profe. Vale, pues eso está. Igualmente envíame el cachito, porque tengo curiosidad por ver cuál es la prueba, porque es antiintuitivo. Por tanto, tengo que ver, quiero verlo, porque cómo lo justifica. ¿Vale? Ya, profe. Pero Muy se bien, refiere al pues cachito así como, no dime entendí, a la última dime, en la modificación. página tal, el párrafo no sé qué, Ah, ya, esto ya, porque, y si puedes resumírmelo mejor. ya, sí, lo hago, ¿Vale? no hay problema. Muy Gracias, bien, profe. pues hasta ahora, chao.